Carísima Iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y personas que simpatizan con esta doctrina, nuestros hermanos que en sus hogares están presenciando este culto, a todos los saludo con la paz de Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, seré breve para explicar sobre este tema que va de la mano con el que acabamos de oír, y para ello me encomiendo al Señor Todopoderoso. Todos entendemos que el libro de Revelación, Dios en su soberanía designó o eligió a Juan apóstol para transmitirle lo que sucedería en tiempos futuros. Y desde luego que este libro encierra muchas figuras. El contenido de él es en su mayoría figuras retóricas. Hay alegorías, hay símil, metáforas, y que por ello complica a quien quiere darle una interpretación a título personal, le complica. Y Juan, lo que él escribe fue en la visión que él tuvo, según el capítulo 4 de este mismo libro de Apocalipsis, versículo 1. Después de estas cosas, miré y aquí una puerta en el cielo, y la primera voz que oí era como de relámpago, como trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Una visión en éxtasis. Juan es llevado al cielo y fue en espíritu, capítulo 1, versículo 10. Yo fui en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia, a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, a Esmirna, y a Pérgamo, y a Teatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Juan entonces da testimonio que él es llevado en espíritu, y en espíritu. Y en el versículo 4 da el testimonio que la voz por segunda vez es oída y le dice la invitación: sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Ya el capítulo 13 y versículo 8, que es nuestra base: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Amén. Ya el capítulo 13 habla de la manifestación de la bestia y de el resurgimiento y del trabajo que va a desempeñar. Subrayamos, apreciables hermanos, que el tema, dije,
por ser un tema de escatología y por lo mismo trae en algunos dificultad para interpretarlo, y solamente me baso en lo que está escrito en este libro de Revelación, que desde luego el libro de la vida lo hace mención desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Pero hoy Juan lo que ve, versículo 12 del capítulo 20 del mismo libro de Revelación: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El lenguaje, como decía al inicio, el lenguaje retórico que usa San Juan, por cierto, Juan, el escritor del Evangelio y de la primera carta, segunda y tercera, como del Apocalipsis, su lenguaje es diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. Juan escribe en un lenguaje muy diferente y casi mezcla al pueblo judío tanto en su evangelio como en sus cartas, y esto precisamente, apreciables hermanos, ahora Juan nos está diciendo: y vi los muertos grandes y pequeños. Desde luego que el sentido grandes y pequeños se está refiriendo Juan a los grandes encumbrados en la ciencia, a los magnates de la tierra, a los grandes, a los que poseen el dominio de la economía mundial. A los pequeños se refiere a los pobres, a los que van al día de bajo perfil, pero a estos Juan los ve y dice Juan que los libros fueron abiertos. Ya el hermano explicó que en esos libros, quien no esté escrito en el libro de la vida, van a estar escritos sus acciones para entender el lenguaje de Dios, para ser juzgados y lanzados al lago de fuego, que es la muerte ¿qué? Segunda, es la condenación eterna. Pero subrayamos lo que dice el escritor sagrado. Pero había otro libro. O sea, aparte de los libros, hay otro libro, y es al que Juan le llama, que es el libro de la vida del Cordero. Y si se trata de un lenguaje retórico, los libros sirven para registrar. En la contabilidad se registran los libros, bueno, últimamente ya en sistema de computación, pero no deja de ser registro. Y en el sentido, para poderme dar a explicar de el libro o los libros, apreciables y queridos amigos, estimados hermanos, también los libros sirven para registrar, aparte de las acciones. Eso es para entender que Dios tiene el dominio total. Él tiene el dominio, el conocimiento de todas las acciones de los seres humanos, y que dentro de nuestra limitación no podemos, nos perderíamos en el tiempo de querer tratar de deducir la eternidad en cuanto a lo que se trata de Dios. Para Él registra todo, no hay nada que se le olvide. A nosotros los mortales se nos olvida, pero a Dios no. Dios todo lo registra, hermanos. Y por lo tanto, lo que dice Juan concuerda o es semejante a lo que escribió Daniel en el capítulo 7, versículo 10, y en su visión también, en su deseo de conocer los misterios, y Dios se los revela. Dice Daniel, capítulo 7, versículo 10: y
y un río de fuego procedía y salía delante de él. Se trata del anciano que él ve en visión también, el que está sentado en el trono. Y de ese trono salía un río de fuego y procedía y salía delante de él. Y dice que delante de él estaban millares de millares y le servían. Esos millares de millares le servían. Y luego dice, y millones de millones asistieron delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Nuevamente, por un lado, millones, y por el otro lado, billones de billones. Los libros fueron abiertos, y un libro más fue abierto, el libro de la vida del Cordero. Los que no están escritos ahí van a ser juzgados según sus ¿qué? Sus obras. ¿Cuál es la razón? Pablo el apóstol dijo, porque a mí se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Es el dominio total, hermanos. En aquel día nadie le va a decir que no entendió el evangelio. En aquel día nadie le va a decir, nadie me habló del evangelio. En aquel día no va a haber pretexto, en ninguna forma. El rico no le va a decir, estuve entretenido, caudalando, enriqueciéndome más. En aquel día a mí se doblará toda rodilla. Él es el dominio de ese día. Hermanos, pero para nosotros, bendito sea el Señor, para los que han creído en el Señor, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, el Señor, mis amados hermanos, tiene otras promesas. Cuando usted y yo bajamos a la pila del bautismo, dice la Escritura, según San Lucas capítulo 15, versículo 10, que hubo grande gozo en el cielo. Gozo, gozo. Nada más imagínese usted, pensemos, si los ángeles no cesan de decir santo, santo, santo al que está sentado en el trono y al Cordero. Dice que es una solemnidad tan grande en el cielo. Y cuando usted, hermana, usted, hermano, bajó a las aguas del bautismo, allá en el cielo hubo grande gozo en el cielo por un pecador que se arrepintió. Pero a más de esto, desde ese momento nuestro nombre quedó registrado. ¿En dónde? En el libro de la vida del Cordero. Y ahí quedó registrado, y desde ese momento, apreciables hermanos, nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo. Literalmente, cuando nace un ser aquí en esta tierra, se registra su nombre y sus apellidos. Y eso le va a dar su identidad de qué nacionalidad es. ¿Estamos de acuerdo? Usted y yo, desde el momento que el ministro bajó a la pila, bajamos nosotros y nos bautizó invocando el nombre que es sobre todo nombre, nuestros pecados quedaron perdonados y resurgió del agua una nueva criatura con una identidad diferente. Con una identidad diferente. Su identidad natal o natural es celestial ahora. Porque así, amados hermanos, como trajimos la imagen del terreno, traeremos la imagen del celestial. Tal el terreno, tales los celestiales. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestra naturaleza o lo natural se refiere a la nación o país. Según Juan capítulo 17, versículo 14, desde el momento que nuestro corazón se anidó la bendita gracia del que vive y reina para siempre, desde ese momento, queridos hermanos, y que nuestros pecados quedaron perdonados y que se invocó el nombre del Señor, desde ese momento, aquí sobre la faz de la tierra transitamos, pero tenemos que dejar un testimonio, tenemos que dejar huella aquí,
que aquí pasó un pueblo comprado con la sangre preciosa y que cantaba aleluyas y glorias a su nombre. ¿Por qué? Porque no era de aquí. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo, vivimos en él, pero no somos de aquí, hermanos. Nuestro corazón palpita, nuestra alma desea lo eterno y celestial, donde está el Señor, de donde lo estamos esperando. Ahora, lo más glorioso, iglesia del Señor, en aquellos libros, los que estén anotados en los libros serán llamados a la presencia del Cordero para ser juzgados. Pero lo más glorioso y hermoso, San Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, porque no son del mundo, sino conforme al Espíritu de Dios. ¿No es glorioso, hermanos, saber que no estamos nosotros? En ningún momento nos acusa nada para decir, vas a presentarte para ser juzgado. Ninguna condenación hay. Nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. San Juan agrega algo aquí, dice, amados hermanos, capítulo 5, versículo 24. Juan, apóstol del Señor, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Vivimos, sentimos la inconfundible presencia de Dios, andamos en Él, Él nos guía a toda justicia y a toda verdad. Mis hermanos, el cristiano debe de estar gozoso que cuando muere es para el Señor. Por eso el rostro de los hermanos, el semblante de ellos, no se refleja temor, duda, desconfianza. Se refleja la alegría porque van al encuentro del glorioso Salvador. Y nuestra vida debe de ser llena de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, somos del reino celestial. Los 70 Jesús los mandó a predicar. Llegaron contentos. El maestro les preguntó, ¿qué os hizo falta? Y ellos dijeron, nada, Señor, porque aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y el maestro entonces, oyendo esto, dijo el Señor, mas yo os digo, gozaos. No os gocéis solamente de esto, mas yo os digo, gozaos que vuestros nombres están escritos en el cielo. Gócense de esto, hermanos, que nosotros somos del reino celestial, nuestro Padre es de allá, y por lo tanto nosotros, nuestro nombre ahí está escrito. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que nuestros nombres, al decirnos que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que si le confesamos aquí, confesar es llevar una vida pegada a la doctrina gloriosa del Señor. Confesarle aquí no se trata de andar diciendo soy cristiano, traer un letrero aquí en el pecho y decir soy cristiana o cristiano. Confesarle es llevar una vida íntegra ante Él. Y esta vida íntegra ante Él, estamos confesando que Cristo nos redimió del pecado y de la condenación, y que ahora por gracia somos salvos, y que podemos disfrutar el gozo inefable que ha dejado la misericordia y el perdón de Dios en nuestras vidas, y que si morimos para el Señor.
Y si vivimos, vivimos para el Señor. El cristiano tiene la convicción de que si vive, vive para Dios. Y si muere, también muere para Dios. Así que, hermanos, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y vamos transitando en esta tierra. Pero tiene que dejar la iglesia la huella marcada, que no es de aquí, que es del reino celestial. Mis hermanos, Juan mismo en el capítulo 3 del Apocalipsis, hablando el Espíritu Santo a una de las iglesias, le dice a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no lo borraré de su nombre del libro de la vida. Se da cuenta, el que venciere, vestido de vestiduras blancas, porque confesaron su nombre delante de los hombres, y el Señor confesará su nombre de usted delante de su Padre que está en los cielos. Esto nos recuerda lo que dice el evangelista San Mateo, capítulo 25, versículo 32 al 40. En aquel día el Señor apartará las ovejas de los cabritos, los que están escritos en el libro de la vida. A estos les dirá: venid, benditos de mi Padre. No es gozo, no nos producen los momentos cruciales de la vida, donde la integridad de usted, la integridad de la hermana, del joven, del adulto, es sometida al crisol. Pero desde el momento que en nuestro corazón está definido: si sufro aquí, reinaré con Él. Si aquí padezco, sé que allá voy a reinar por la eternidad. Amados hermanos, venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino para vosotros, los que teméis mi nombre, a los que nacerá el sol de justicia, a los que saltaréis como becerros de manada y entraréis allá en el cielo. A estos, hermanos, son los que están escritos en el libro de la vida. La bienvenida: venid. Y luego dicen el Señor: entrar al gozo de tu Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitasteis. Y los justos, los que están escritos en el libro de la vida, le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te recibimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y de cierto os digo que no perderá su recompensa, hermanos. Los hijos del cielo viven de esta manera. Los hijos del reino resplandecerán como luminarias en el mundo. Los hijos de Dios, los que están escritos en el libro de la vida, su condición en esta tierra es brillar. Y su condición también de actitud es siempre gozosos. ¿Por qué, hermanos? Porque ninguna condenación hay. ¿Por qué debemos estar gozosos? Porque tenemos al Señor. Porque no vamos a compadecer delante de Él. Porque vamos a formar parte de un escenario glorioso. Vamos a estar al lado del juez de vivos y muertos. Y dice la iglesia: estará presente en el juicio final, pero no para ser juzgada, sino para presenciar cómo Dios ejecutará su justicia para aquel que lo rechazó, para aquel que no lo recibió como su Salvador. Pero nosotros, por gracia, estamos aquí. Nacimos en una vida nueva. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Señor ya preparó para que anduviésemos en ellas.
y Él dé testimonio de la iglesia. Así que, hermanos, vamos de paso. Ya no somos de la nacionalidad mexicana, ni el que se encuentra en el extranjero. Todos seremos ciudadanos del cielo. Todos, hermanos. Y una vez ahí, hermanos, con el Rey de Reyes y Señor de los Señores, cantaremos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Bendito sea el Señor. Hermanos, sigamos adelante sirviendo al Todopoderoso y con una forma de acción, de actitud, que estamos contentos. Pero qué gracia sería, alguno nos preguntara, pero qué gracia es sufrir con alegría. ¿Estás sufriendo y estás contento? ¿Estás padeciendo una necesidad? ¿Estás contenta? Sí, porque mi nombre quedó escrito en el libro de la vida con sangre indeleble. Por eso estoy contento. Porque la Escritura dice: bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo divino, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, sigamos adelante sirviéndole al Señor con esa actitud de alegría, sabiendo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dios bendiga a todos ustedes.